¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Antes de 1492, antes de la llegada de los primeros colonizadores españoles al continente americano, esta región, Centroamérica, era una región que estaba dividida principalmente por el dominio territorial de grupos etarios diversos, ¿no? Es decir, aquí teníamos a los náhuatl, a los chorotegas, los matagalpa, pero no éramos una nación como tal, y Centroamérica, por supuesto, menos de considerarse como una nación. Sin embargo, estábamos principalmente bajo la influencia de las grandes culturas que venían del norte, es decir, principalmente de México, ¿no? Olmecas, toltecas, mayas, aztecas, etcétera, era lo que había influenciado la parte cultural nuestra. Pero no éramos una región. Si algo tuvo la colonia es que creó la Capitanía General de Guatemala, que era la que administraba esta región, de Guatemala hasta Costa Rica. Porque hay que recordar que Panamá era parte de la llamada Gran Colombia, ¿no? Entonces, en 1821 se declara la independencia en Guatemala, se lee aquella acta el 15 de septiembre, donde la Capitanía General y las provincias que están bajo la Capitanía General se declaran, en teoría, independientes de España. Pero es hasta en 1823, el 1 de julio, que se habla de las Naciones Centroamericanas Unidas. ¿Ah? En 1856, durante la Guerra Nacional, hubo un nuevo intento, hubo una primera vez efectiva de Centroamérica actuando unida en contra del filibustero norteamericano. En 1856, durante la Guerra Nacional. Pero de ahí, Centroamérica, cada nación, cada país ha pichado el juego por su lado, hasta que en 1987, con los acuerdos de Esquipulas, se habla de la conformación de un sistema de integración regional, que hoy conocemos como el Sistema de Integración Centroamericano, SICA, que tiene varios órganos y varias secretarías. ¿Qué ha pasado con ese sueño de la integración? Morazán tuvo ese sueño de integración en Honduras, o desde Honduras, pero no ha funcionado, no ha funcionado. Estamos hablando en el siglo XIX, imagínense ustedes, estamos ya en el XXI, y no ha funcionado. Este 14 de octubre, recordamos, se dedica justamente a hablar acerca de la integración centroamericana, y para conversar sobre este tema está con nosotros Marcos Casanova, especialista en este tema, para entenderlo un poco mejor, pues tal vez desde la base, como se dice, entendiéndolo, comprendiéndolo, tal vez podemos pensar un poco más en integración. Muchas gracias por estar con nosotros, Marcos. Sí, un gusto. Y más en este tema, pues. Hoy es 14 de octubre. 14 de octubre, claro. Sí. 54 años. ¿Ya? Desde 1951 que se firmó la Carta de la Bodeca. Uh-huh. Sí. Estás hablando ya de casi 70 años, más de 70 años. Sí, porque está el CONDECA también, ¿no? Ese son... Que era aquel acuerdo entre ejércitos centroamericanos para defender las dictaduras. También. Para defender las dictaduras, la de Somoza, la hondureña, a las familias salvadoreñas, la dictadura guatemalteca, la dictadura militar guatemalteca, básicamente. Claro. Sí. Sí, es que el tema está relacionado a que cuando se cumplieron exactamente 50 años, el Foro de Parlamento Centroamericano, que es una organización regional, declaró
este día, ¿no? Como el Día de la Integración Día de la Centroamericana. Integración Centroamericana. Nosotros lo reconocimos con la con la Ley 458, y pasó a ser pues parte de nuestras efemérides a conmemorar, incluso en articulado donde dice que los colegios, de acuerdo a sus condiciones, podrán celebrarlo. En esa búsqueda de ir construyendo ese sueño, eso es importante, ¿no? Entonces por eso se celebra pues el 14 de octubre, Día de la Integración Centroamericana. Día de la Integración Centroamericana. Sí. Nosotros elegimos, porque digamos uno de los principales órganos, además del sistema como tal de integración centroamericana, que es básicamente una Secretaría General para el trabajo de ese sistema, ¿no? Sí. En términos más ejecutivos, digamos, tenemos el Parlamento Centroamericano. Sí. Cada país tiene una representación de 20 diputados electos por voto directo durante elecciones generales. Y tenemos la Corte Centroamericana de Justicia, digamos que esos son como los dos grandes que funcionan junto con el sistema, ¿no? El artículo 12 del protocolo de Tegucigalpa, que es el protocolo, la Carta de la ODECA, que se firma en el 91 y que entra en vigor en el 93, ese protocolo es el principal órgano, el principal instrumento jurídico, es la Constitución de Centroamérica, por así decirlo. Lo firman los 6 países, en aquel momento lo firmaron los 5 países, menos Panamá. Uh-huh. La integración de Panamá es sui generis también, pero sí ya en el 91-93, ya en esta etapa sí Panamá forma parte del SICA y declaran órganos la reunión de presidentes, un consejo de ministros, una secretaría del sistema y un comité consultivo. Le agregan una reunión de vicepresidentes, le agregan la Corte Centroamericana de Justicia y el Parlamento Centroamericano. De todo esto, el nuevo es el Parlacén, el Parlamento Centroamericano, porque ya todos los otros habían tenido de alguna u otra manera, con sus distintas características, un funcionamiento determinado desde la Carta de la ODECA, pues como tal. Sí. Entonces, sí existen estos órganos como tal, pero se han venido desarrollando. Pero de alguna manera, es decir, después de la Carta de ODECA, la fuerza la reciben con los acuerdos de Esquipulas, de una u otra forma, ¿no? Porque es decir, ese es lo que le da el empujón para que empiece a funcionar realmente. Porque antes del 90 no se oía hablar de sistemas de integración ni demás. Es después del 90 que se empieza a hablar de sistemas de integración en Centroamérica. No necesariamente, porque el mercado común centroamericano, que es el que busca esta integración económica, avanzó y sigue avanzando. Durante los 70. Sí. Sí. El protocolo de la Carta, pues, a San Salvador, la Carta de San Salvador, que es un protocolo a la adhesión, un protocolo a la Carta de la ODECA que se firma ya a inicios de los 60, viene creando las condiciones de esa parte política que hablábamos, pero la parte económica viene avanzando con el Tratado General de Integración Económica, que se firma aquí en 1960. Se firma aquí en Nicaragua en 1960 y crea, por ejemplo, ese sistema de integración y crea el mercado común centroamericano, que fue algo que avanzó en todo 1960. El BESIE, por ejemplo, es de 1960. El BESIE, que sí. el Banco Centroamericano de Integración Económica. Sí, con su sede en Honduras, ha funcionado todo el periodo. ¿Qué es lo que pasa? Que estos consejos de ministros, todas estas comisiones centroamericanas, por ponerle un nombre, un consejo, han venido funcionando y tienen distintos nombres. Y esos ministerios unidos han funcionado. El mismo protocolo de Tegucigalpa es resultado de una serie de negociaciones que se hicieron en los 70 y que sí se iba a formar como una comunidad económico-social de Centroamérica de 1974, y el protocolo de Tegucigalpa, cuando se forma la comisión para crear el protocolo, agarra todos estos trabajos
Y la base del sistema de integración centroamericana como la conocemos es ese periodo de negociación desde sus inicios. ¿Y qué es lo que pasa? Que vos me hablabas, por ejemplo, te voy a poner vos comenzás, pero te suena como el tema político es lo principal, vos te vas y me decís el Condeca, es lógico. Nosotros, a 1951, nosotros venimos de situaciones, no de la dictadura de Ubico en Guatemala, los Hernández en El Salvador, la guerra del 48 en Costa Rica, Nicaragua con una situación en el 47, pactos generales en el 51. Entonces, vos no podés ir desligando ese tipo de cosas porque es a lo que más se le da publicidad. Y muchas veces se le da más publicidad a las cosas negativas. Sí. No sé, si nos vamos por ese lado en la plática, yo te voy a decir, no sé, por ejemplo, el presidente Figueres jamás perdonó la creación de la Legión del Caribe. Y las armas que le dio el presidente Arévalo para formar esta legión se guardaron en su hacienda La Lucha en Costa Rica y fueron entregadas en 1978 al Frente Sandinista. El primer lote de armas contundente que tuvo el Frente como guerrilla, oposición a un gobierno, fue dadas por el presidente Figueres. Y intereses, claro, intereses. En 1982 Costa Rica declara la isla Bolaño área reserva protegida. Creo que la hacienda del Murciélago le quedó. ¿Qué te quiero decir? Que siempre hay intereses y siempre vamos a la historia y son las cosas que sobresalen. Y que son las cosas que sobresalen, pero nunca decimos que el BESIE, no sé, ahorita que Nicaragua le acaban de aprobar ahorita un préstamo al BESIE para el agua y saneamiento en San Jorge, Rivas, para Ocotal y otros municipios, y es algo contundente, que está a la vista, que está a la prueba. Y que funciona. Claro que funciona. Porque por ejemplo, el BESIE es un órgano que ha estado funcionando, en el cual los países centroamericanos son miembros de la junta, ¿verdad?, de directores del banco, ¿verdad? Es decir, hay un presidente del banco y demás, pero que todos los países son miembros de y toman decisiones juntos. Sí. Y toman decisiones juntos y se ha demostrado de una u otra forma que van un poquito más allá de la política. Porque se ha demostrado que están un poquito más allá de la política. ¿Ah? Han tomado decisiones de proyecto a ejecutarse como banco, o que el banco va a financiar, pero como banco, no necesariamente desde el punto de vista político. Es decir, lo que pasa es que es el gobierno de Juan o de Pedro y ese como que no me cae muy bien, entonces no le vamos a aprobar. Eso no ha ocurrido de esa manera, ha sido más técnico que de otra forma, entiendo yo, el BESIE. Amén del problema que está ahorita y muy interno del BESIE que están resolviendo por la vía judicial. Entonces los medios se enfocan hacia lo malo, hacia algo que esté en duda. No se enfocan hacia las cosas que verdaderamente, yo ya te mencioné un hecho concreto, que cuando abrís una llave o vas al inodoro o lo que sea, tener la plena seguridad que ha sido financiado por este banco en gran medida. Es una decisión técnica, entonces eso es lo que se llama supranacionalidad, que vos venís a través de un acuerdo, a través de un protocolo, a través de directrices específicas, vos le cedés esa condición a una institución meramente regional. Entonces a eso se le llama integración. ¿Qué es lo que pasa? De que, como decirte, existe en nuestra mentalidad que queremos ver muchas veces, queremos ver situaciones, algo llegando a la perfección, ¿no? Y el SICA no es solamente eso, el SICA, por eso es que es un sistema. Sí. Uno por el miedo, acuérdate que viene el miedo a la unión en un momento determinado, a las condiciones que se hayan presentado, a un largo camino trazado y que lo acercaron a ODECA por el mismo estar cerca de la OEA en aquel momento, estar cerca de la ONU, el GAF, lo vinculaba a los aranceles a nivel mundial, que después llegó a ser la Organización Mundial del Comercio. Entonces, ese tipo de cosas
hizo de que se le pusiera sistema ya en 1974. Entonces, son situaciones que cada organización, 11 secretarías, creo que son más, 31 organizaciones distintas, que están ubicadas en cada país y que funcionan como el SICA, funcionan como SICA, pero funcionan. Entonces, una de las debilidades de este protocolo, una de las debilidades del sistema actualmente es cómo lograr de que todas estas situaciones caigan en un solo instrumento. Porque es que lo que pasa es que el SICA como tal no es necesariamente... A ver, las decisiones SICA no necesariamente son vinculantes, porque entiendo yo, ¿no? Es decir, el SICA puede decir, bueno, a partir de hoy vamos a tomar la decisión de una única moneda en Centroamérica. No, y eso ya es el sueño. Pero ¿me entendés? Es decir, pero eso cada país luego decide si sí o si no. ¿Ah? Es decir, a ese grado de estamos. Si querés hacemos una pausa y hablamos, tocamos y desarrollamos mejor esta parte. Regresamos en breve. En esta edición Estamos Sumando Vivo. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Marcos Casanova, especialista en este tema, en el derecho internacional y en este tema de la integración centroamericana a propósito de la celebración de este día, 14 de octubre, como Día de Integración Centroamericana. Estamos conversando en esta edición. Ha pesado más, decía yo, la decisión soberana de los países que lo supranacional. Mencionábamos el caso del banco, por ejemplo. El banco sí ha funcionado, es decir, tal vez sería como una muy exitosa gestión. La Corte Centroamericana ha tenido también una exitosa gestión. El Parlamento Centroamericano ha tenido una muy buena gestión. ¿Ah? OIRSA, que es el regional de salud, que es agropecuario, de salud agropecuaria, ese ha funcionado muy bien. Es decir, aquí se han detenido plagas, amenazas a la agricultura, a la ganadería, por el trabajo de OIRSA y la prevención orientada por OIRSA. ¿Ah? Es más, entiendo yo que los órganos de salud animal, salud vegetal, salud agropecuaria, de cada país en Centroamérica, en este caso el IPSA en Nicaragua, funcionan muy estrechamente y coordinados con OIRSA. ¿Ah? Eso es lo que yo he entendido todo el tiempo. Pero, no sé, es decir, hay cosas que están funcionando, porque sí están funcionando, y están dando resultados, pero de repente me quedo yo pensando, pero la integración como tal, el compactarnos, el realmente ser socio, y te pongo el caso de el sistema de migración dentro de Centroamérica, el sistema de movimientos migratorios de los centroamericanos dentro de Centroamérica. Funciona de Guatemala a Nicaragua, ¿ah? Con plena libertad. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Ya llegas a la frontera con Costa Rica y está bloqueado porque necesitas visa. Sí. Pero, es decir, no sé, hay como intereses porque sí y porque no. Porque sí funciona y hay intereses porque no funciona. Entonces esa integración, digo yo, todavía nos falta camino por recorrer. Bueno, para abordar temas específicos yo creo que se necesitarían varios programas, ¿no? Sí, no, pero te digo, es decir, yo veo que hay vos no podés, lo mira, que sí funciona. Sí. Vos no podés decir, mira, es como que vos la presunción renuncias a la presunción de la inocencia. Igualmente pasa igual en este caso, hablando del derecho penal, en este caso nadie va... Su soberanía no, claro que y como es un proceso de integración, no se va cediendo, sino se va complementando, se va integrando, porque es un dame que te doy, dicen, no,
Lo digo en español, pues, pero el aforismo viene del francés. Entonces, de eso se trata. Y esa conjugación de cosas son las que vienen creando poco a poco el proceso de integración centroamericano. Y eso que vos decís de las cosas buenas que hay, como lo que vos mencionabas algunas, esas cosas buenas, incluso 4 países es parte de ese proceso de negociación. Hay que entender que sí, las decisiones del SICA sí son vinculantes, porque el SICA y la integración de Centroamérica está en todas las constituciones establecidas, y el proceso de cómo ratificar un tratado y cómo forma parte del derecho interno está en todas las constituciones. El principio de buena fe y el pacto sunt servanda, para cumplirlo en este caso el de buena fide, el de buena fe, y el pacto sunt servanda de que los pactos deben observarse, son parte de los principios del SICA. Y eso va avanzando en un momento determinado. ¿Cuál es la traba? ¿A dónde es que se va? Por ejemplo, cuando los estados vienen y no ratifican el tratado. Y entonces no pasa a formar, lo firman, ¿verdad? Lo adoptan, pero en este caso no pasa a formar parte del tratado, aparte de su derecho nacional. Entonces vos venís y te vienes dando cuenta de eso. Costa Rica no es miembro, en este caso, del Parlacén. Sí. Un ejemplo, son 120 diputados, actualmente 126 porque se suman los vicepresidentes y los presidentes de la elección recién pasada. Por ejemplo, la Corte Centroamericana de Justicia está en Nicaragua, Honduras y El Salvador, pero también Guatemala, y Guatemala no ha nombrado diputados, no ha nombrado magistrados. Entonces son situaciones en las cuales, porque son órganos visibles, son órganos donde se someten casos, donde se someten cosas de ese tipo, y que tienden a tener problemas, pues. Tienden a tener problemas, incluso en el mismo Parlacén, Panamá, la corte en un momento determinado, una decisión del Ejecutivo de separarse del protocolo, de los protocolos y del tratado de creación del Parlamento Centroamericano. Tuvo que, en este caso, la Corte Centroamericana y la Corte de Justicia de Panamá, dejarlo inválido, y nuevamente Panamá se integra al Parlamento Centroamericano. Entonces, vienen siendo situaciones muy particulares en cada caso, ¿no? Pero es que tenés que ir a la historia. ¿Por qué Panamá? ¿Por qué, por ejemplo, por qué El Salvador? Porque El Salvador es un estado, ha sido pues un estado, ahí que están casi todas las sedes de la Secretaría. Nicaragua, por ejemplo, solo tiene, creo, 2 sedes. Creo que es la del CISCA, la Secretaría y creo la Secretaría de Turismo, y yo creo que la Corte está aquí. La Corte Centroamericana, y tiene, creo que la de Transporte Marítimo. Para de contar. 2. Casi todas están en El Salvador, producto de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que El Salvador ha sido un país maltratado duramente desde un inicio. La primera invasión, por así decirlo, lucha de Guatemala, cuando éramos parte de la parte efímera, que fuimos parte del Imperio Mexicano, el primer país invadido fue El Salvador. ¿Ya? Porque muchas veces la ferviente de las corrientes liberales tienden a nacer donde hay mayores dificultades, donde hay mayor población. Entonces El Salvador fue uno de los principales en ese caso. En la actualidad no tiene salida al Atlántico. Está en la lucha de la búsqueda de cómo salir por Puerto Barrios hacia Guatemala. Entonces vos lo sentís. Vos sentís que ese tipo de cosas... en Costa Rica, ¿no? Una cierta bonanza económica en un momento determinado no plantea el movimiento de personas, pero sí necesita la cantidad de nicaragüenses que están allá trabajando y que levantan sus cosechas del melón, de la caña, de la piña, del café. Entonces esas necesidades son las que van creando un sistema de integración. Costa Rica de entrada, Costa Rica es el país, que lo puedo decir, y no sé, pues habrá quienes me contradigan, pero Costa Rica es el país que tiene como política exterior, como política de Estado, como política constante, la no integración en muchas cosas, pero tiene una serie de oficinas del nivel centroamericano que están ahí ubicadas.
y que tienen su sede y que reciben fondos de cooperación, que reciben fondos de la cooperación, que reciben fondos de la integración de una u otra manera. Ok, pero entonces, no está formalmente integrada, digamos, porque es miembro del SICA. ¿Ah? Sí, es miembro del SICA. Pero el SICA ha tenido la presidencia del SICA, inclusive. La secretaría del SICA. Bueno, no, la presidencia es pro tempore, que se va, todo esto va avanzando cada 6 meses. Pero no necesariamente está caminando o dando pasos a integración en el caso de Costa Rica. Sí, pero te voy a poner un ejemplo, pero sí, Costa Rica tiene, en muchos casos, no voy a mencionar nombres, pero tiene una cantidad de integracionistas, de teóricos sobre este tema y prácticos sobre este tema, personas que ocupan cargos en la integración, y es una gran cantidad. Yo me atrevería a decir que en muchos casos, más que El Salvador, que es donde tienen la sede, después es donde queda la Casa de Centroamérica. Okay. ¿Y qué te quiero decir? Porque también es una habilidad que tienen que desarrollar, es una habilidad diplomática. La diplomacia es un arte, es una facilidad. En eso hay que invertir también. No es algo tan simple, tan sencillo. Y fíjate que es tan así, y lo critico, y no sé cómo se va a entender, pero es una jerga entre los que nos relacionamos en estos temas desde hace rato, que decimos, donde está un tico en la integración, hay 10 ticos, dice. Donde está un nica, no hay ni un nica, solo el nica que nombraron. O sea, son jergas, pues, situaciones que expresan un sentimiento, una situación determinada en este campo. Decime cuántos integracionistas tiene Centroamérica. No quiero mencionar nombres, ni grandes ni chiquitos, pero son pocos, pues. Pero Costa Rica tiene varios. Sí. Y tiene bastantes, no creas. Okay. Y Costa Rica, mirad, no sé, en 1942 ahí murió Morazán. Ahí lo fusilaron, Morazán. Y Costa Rica prácticamente, vos me hablabas de la Unión de Centroamérica a partir de... ¿Por qué crees vos que Costa Rica nos apoyó? Una gratitud eterna en Nicaragua en la guerra de liberación. Sí, no de liberación, sino en la guerra de la guerra nacional. Pero bueno, ahí en la guerra nacional hay opiniones. Pero ¿por qué crees vos? Porque el tratado Clayton-Buckley de 1850... entre las potencias, la potencia emergente y la potencia británica, en este caso, habían intereses. Sí. Mira, y otrora todo el mundo se acuerda en este caso de Felipe Molina, el delegado de la diplomacia de Costa Rica en Washington. Sí, pero claro. ¿Y qué fue lo que hizo? Intereses, pero también habían los intereses expansionistas de Costa Rica. Porque ¿Y qué fue lo que de eso estoy hablando? ¿Y qué fue querés vos que lo que hizo el ministro qué fue lo que hizo Felipe Molina, por ejemplo, en 1850? Estaban negociando el tratado entre Estados Unidos, entre Gran Bretaña y Costa Rica. Costa Rica se quedaba con la parte del río San Juan, incluyendo parte del lago, el protectorado británico, en este caso, con la parte del Caribe, y Estados Unidos se quedaba con los derechos del canal. Prácticamente un tercio del territorio de Nicaragua pasaba, más del tercio, pues le quedaba a Nicaragua nada más. Y si vos vas encontrando situaciones y eso lo negoció Costa Rica, gracias a la habilidad de José de Marcoleta, el padre de la diplomacia de Nicaragua, que era el delegado en Washington, y por eso lo declaran non grato en Washington, porque él logra extraer el tratado y lo trae aquí al presidente Pineda, Laureano Pineda de Nicaragua. Y estás hablando en 1850. Y si vos vas, y foráneo, claro, mira, hay un sentimiento en Guatemala que perdió Chiapas, por ejemplo, sí, que perdió Belice completamente. Y esos sentimientos están... No okay. ¿Qué tanto funcionan estos sentimientos hoy día para que no terminemos de compactarnos? Voy a dejar la pregunta para después de la pausa. Regresamos en breve en esta edición Sumando Vigor. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos detiene para hacer bloque? A ver, los europeos pasaron muchos años jalándose los pelos hasta lograr ser Unión Europea, que son hoy una unión que no necesariamente es homogénea, que no necesariamente está jalando todo hacia el mismo lado, pero sí mayoritariamente está jalando la carreta para el mismo lado. En Nicaragua todavía, en Centroamérica todavía no estamos
negociamos, no negociamos como bloque, negociamos la región, pero cada quien independientemente. ¿Ah? Es decir, dice el dicho que la unión hace la fuerza, pero como que no nos terminamos nosotros de compenetrar, de creer en ese dicho en Centroamérica. ¿Qué es lo que nos pasa? Que no nos terminamos de integrar, de convertir en un bloque. Yo no digo que seamos la Federación Centroamericana, la Nación Centroamericana, el Estado de Centroamérica, no, yo no digo eso, sino que funcionemos jalando para el mismo lado todos los centroamericanos. Ok. Se pone Europa pues de referencia. Por eso es que se acusa muchas veces de que esta es una integración con una influencia hacia afuera, pues. Entonces, pero hay que verlo también en un contexto histórico de cada época, de cada circunstancia, cómo se ha venido avanzando en cada época y en cada circunstancia en Centroamérica, y que es muy distinto al de Europa. Es muy distinto. Sí, no, total y absolutamente. Sí. Bueno, vamos a la historia, pues. Brevemente te voy a decir. El 51 firmamos la carta. En el 54 El Salvador ya llegó inmediatamente a decir que sacáramos a Guatemala por la influencia comunista, por el gobierno de Escobar. Sí, inmediatamente en el 55 nosotros tuvimos el problema en 1955 el problema con Costa Rica, con Figueres, La Guardia, Calderón, ya. Mocorón, ahí nomasito en el 57 con Honduras. Sí. Y si vamos sumando la guerra del 69, si vamos sumando la guerra del fútbol, la guerra del fútbol, la guerra de los bolsones, ¿no? Sí. Que nunca se ha podido llegar. Algunos de esos países celebran el Día del Ejército, el día en esas épocas. Y entonces, si vamos a situaciones de ese tipo, la Constitución de Honduras establece que la isla Conejo, la isla El Conejo en el Golfo de Fonseca, dice de que es hondureña. En este caso, El Salvador la reclama como suya también. Y una isla, por muy peñón, por muy chiquito que sea, se extiende hacia adentro en 200 millas de plataforma, en 200 millas de vida, en este caso de recursos vivos, de plataforma económica, de zona económica exclusiva. Entonces, y también menciona la isla Zapotillo, ya en el Atlántico, en el Caribe, con Belice. Tienen 2 demandas con la Corte Internacional de Justicia. Guatemala demandó por 11.000 kilómetros cuadrados a Belice. Recientemente, en el 2025, esperamos el fallo. Y inmediatamente Belice también demandó a Honduras por ese archipiélago, por esos islotes que aparentemente son islotes, que son paradisíacos, algunos hasta cubiertos, piedras cubiertas por la ola, y que vienen a ser situaciones en las cuales entonces la integridad territorial es, nosotros tenemos situaciones todavía de conversaciones serias con Costa Rica. La integridad territorial tiene que ser algo que se tiene que llevar, y una vez se tiene que llevar a los organismos internacionales, definir las fronteras marítimas, definir las fronteras terrestres, y que en este caso sean respetadas una vez que los fallos se dicten. Pero esta integridad territorial es la que evita que pensemos en unidad. No, es que somos parte de un todo. No podemos ser ingenuos. Cada quien tiene sus intereses. ¿Quién dice que no? Entonces de eso se trata. El problema es de que vos querrás resolver algo en un corto plazo, la visión cortoplacista, incluso con la misma formación de los especialistas en este tema. Vos me mirás a mí y vos me decís, ¿por qué? Yo te voy a decir por qué, porque soy de la ciudad de Rivas, vinculada directamente a Costa Rica, cuando esperábamos, por decirte algo, desde niño, la pasada de la antorcha, la apertura de la frontera. Sí. Vos me decís a mí, sí, claro, sí tengo formación. ¿Por qué tengo formación en este tema? Uno, porque vengo de la generación de maestros que impartían clases en los 70, que impartían este tema con amplitud y con amor a Centroamérica. Vos me decís, sí, tengo relación con compañeros que formaron la brigada, las brigadas, en este caso con Panamá, vinculadas a Omar Torrijos en un momento determinado.
personas morazanistas en Nicaragua que estaban en los 80. Participé de alguna forma como estudiante en el tema relacionado a la independencia de Belice en 1981. Como presidente de la FES participé en los temas vinculados a Esquipulas II como representación de los estudiantes. O sea, hay una serie de temas alrededor de esto que te van formando y te van creando. ¿Quién forma a esta gente? ¿Quién la forma? Tenés que buscar esa manera. ¿Querés improvisar a alguien integracionista? No lo vas a hacer nunca, porque se te va a plegar a intereses que muchas veces desconoces. A intereses nacionales que son buenos, que hay que preservarlos, pero tenés que ver la integración hacia lo nacional y tenés que ver lo nacional hacia este tema. Entonces vos mirá, una amenaza constante, nosotros somos la región más, y todo el mundo lo dice, en relación al riesgo del cambio climático, somos la región que ocupa el segundo lugar. Sí, sí, por ejemplo, y ahí es donde deberíamos de actuar con intereses únicos. Claro, pero y así a los que están bien les puede pasar lo mismo. Mirá lo que pasó, el banano desapareció de Honduras en un momento determinado con el huracán Mitch. La marca que tenemos de República Bananera, nuestro país insigne, que es Honduras, junto con Guatemala y el resto de países. Y entonces nosotros lo vemos de esa manera. Entonces nosotros lo vemos fácil muchas veces. Costa Rica, por ejemplo, la integración o la creación del Estado de Panamá. La creación del Estado de Panamá en 1903 es producto de lo mismo, de intereses foráneos. Panamá, que había sido de Perú, que del virreinato de Perú y del virreinato de Colombia, en un momento de Granada, perdón, en un momento determinado pasa a ser un país independiente. Sí. Pero ¿qué nos consta a nosotros? Que nos cercenan San Andrés sí, y toda la plataforma y Providencia. Sí, sí. La verdad es que este es un tema que podríamos ir tocando arista por arista y tocaríamos varios días para poder, o varias ediciones de Sumando Vigores para poderlo tratar. Sin embargo, ya nos sonó la campanita, ya es tiempo de detenernos acá. Pero ya nos provoca volvernos a sentar para continuar conversando, Marco. Ok. ¿Ya? Sí. Entonces, pues ahí quedamos en comunicación para continuar. Usted seguramente tendrá opiniones al respecto. Vaya emitiendo sus opiniones, porque aquí las vamos a ir tocando con Marcos Casanova sobre este tema. Muchísimas gracias, Marcos. Okay. Vamos a hacer pausa en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.